Hola amigos, gracias por haberle dado clic a este video. Como lo dice en el título, les quiero mostrar los pros y los contras de la cafetera Oster Prima Latte. Hay más versiones, hay más opciones en el mercado de cafeteras. Esta fue la que me agradó a mí, fue la que se ajustó a nuestro presupuesto. Ya la tengo aproximadamente hace año y medio y pues ahorita es tardecito ya terminé de comer y se me antojó tomarme mi café, entonces se me ocurrió hacerles un video sobre esta cafetera, los pros, los contras y un poco cómo funciona. Quiero pedirles un favor, denle like a mi video si les gusta, suscríbanse a mi canal, aparezco como Tlini Torres, también apenas acabo de abrir una página de Facebook, igual aparezco como Tlini Torres, Tlini Torres, y déjenme en sus comentarios de dónde nos están viendo. También déjenme sus comentarios si ustedes tienen alguna otra cafetera parecida a esta o de este tipo, cuánto les costó, si les agrada el sabor del café. Yo sé que hay muchísimas opciones, como les digo, en el mercado, pero todas obviamente te van a preparar el café de distinta forma. Y yo soy muy cafetera y si ustedes me invitan a su casa a tomarme un cafecito, yo se los acepto. La verdad es que antes de tener la cafetera, yo tomaba de sobrecito. También a veces, ¿qué creen? Que compro el café. Con esa cafetera tiene que estar bien molido el café, tiene que quedar así como el jabón en polvo. Así tiene que estar el café. Pero ya si ustedes lo quieren para café de olla, pues obviamente saben que es otro tipo bueno, el café molido de distinta forma. Sin más por el momento, los dejo con el video, ya sin tanto rollo. Y como les dije, denle like, coméntenme si me desean comentar algo, si tienen dudas, si se quieren comprar una cafetera de este tipo o como les comenté, si tienen otro tipo de cafetera. Y los dejo. Esta es mi cafetera. Normalmente la tengo en este mueblecito, pero ahorita para mostrarles su funcionamiento podría ser desde aquí, pero les quiero enseñar en dónde se ubica el agua. Entonces la voy a poner en mi mesa. A ver, permítanme un momento. Miren, aquí se las estoy mostrando de perfil. La parte de atrás es en donde ustedes tienen que llenarla de agua. Les voy a mostrar hasta dónde tienen que llenarla máximo. Hasta esa línea donde dice máximo, hasta ahí es hasta donde la tienen que llenar de agua. No crean que aquí en la cámara se ven las gotas, pero es inevitable porque yo cuando la lavo la enjuago y la verdad es que no la seco ahí. Y también pues se hace el vaporcito y todo y por eso se ven las manchas de las gotitas de agua. No es que esté sucia la cafetera. Como les comento, el agua se llena hasta donde dice máximo. Esta parte de aquí se puede quitar. La jalan hacia arriba, nada más que ahorita como tiene agua pues se podría salir. Cuando se las entregan viene aquí con una gomita que le tienen que quitar y ya luego la colocan esta parte por arriba y la llenan con el agua para que no se salga. Ahora de este lado por la parte derecha viene ese botoncito rojo que es el de encendido y apagado. Primero procuren, o bueno, de preferencia más bien la tienen que conectar primero y ya luego presionan el botón de encendido apagado. No vayan a desconectarla sin haberle puesto en apagado porque si no se les puede descomponer.
Esto es con lo que viene la cafetera. Viene en la caja, te tienen que entregar la cafetera. Tiene que venir esta cucharita que es con la que vas a medir el café. Es la cucharita. Aquí vas a poner el café. Bueno, ahorita les voy a mostrar en dónde. Este es el despachador. Y aquí vienen estos recipientitos para que aquí pongan. Esta medida les alcanza para una taza. Esta para dos medidas. Esta es para que pongan esas bolsitas que venden de té. Y estas, cualquiera de estas tres, las van a colocar aquí. Depende de lo que quieran ustedes o de la cantidad o de la medida que ustedes se quieran preparar. Ya sea para una porción, para 2 porciones o para el té. También viene esta herramienta. Esta es para las cápsulas. Cuando yo compré esta cafetera, yo pensé, esta es la ideal porque en esta podemos utilizar el café molido, pero también si un día se nos antoja hacernos un café de esos que son de cápsula, pues también me lo voy a poder preparar. Pero ¿qué creen? Que no queda bien, no queda igual que con una cafetera especial para cápsulas. Este es el contra que le veo yo a esta cafetera. Les voy a decir por qué. Cabe perfectamente en esta versión de Oster Prima Latte la cápsula. Ustedes aquí le abren, van a poner aquí su cápsula, le cierran. Ahorita les voy a enseñar cómo se pone. Y por aquí abajo supuestamente tiene que gotear el café ya preparado. Hay algunas cápsulas que solamente, bueno, no sé si ustedes hayan visto cómo se prepara o si tengan una cafetera así, que las cápsulas a veces solamente se prepara con una cápsula y a veces se prepara con dos cápsulas, la de la leche y la del café. Por ejemplo, si se quieren preparar un latte, viene una cápsula, es que ahorita no tengo cápsulas como para enseñarles, pero viene una cápsula con leche y una cápsula con la preparación para el café. Entonces primero tendrías que poner aquí, tendrías que poner la del café o la de la leche, la tenías que poner aquí adentro y primero se prepara este café y luego la sacas, pero el problema aquí es que está caliente esto porque saca vapor, entonces ya la sacas y ya en lo que la sacas y toda la onda, pues ya se te enfrió eso que se te preparó, ya pones la de café o la de leche, la vuelves a poner, la preparas y entonces para quienes tienen una cafetera que sea específicamente para cápsulas, viene una barra en donde vienen líneas, porque en las cápsulas vienen líneas de porcentaje del agua que necesita esa cápsula. Un ejemplo, una cápsula te dice, para el latte necesitas 2 líneas de leche y una de café, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues aquí cómo le mides, aquí no hay posibilidad de medirle porque aquí ya trae el botón específicamente para la medida del expreso, pero para el expreso con el café normal, o sea aquí viene el expreso, el capuchino, ya sea aquí viene la opción para una taza, para 2 tazas, para el capuchino para una taza o para 2 tazas y el latte para una taza o para 2 tazas. Es por eso que vienen las medidas así. Te viene aquí esta que sería para una taza. Lo vas a utilizar cuando vayas a presionar, ya sea para todas las opciones de una taza o de una porción. Y esta que tiene el número 2 es la que vas a utilizar para pues esta opción que dice dos medidas de expreso, de capuchino o de latte. Entonces, no es ideal, sí se puede, pero la verdad es que yo intenté preparar café de los de cápsula
y la verdad es que sí se puede. A lo mejor yo, por ejemplo, puse la cápsula y le di a expreso una vez, ¿no? Con la capsulita del café. Y ya saqué la cápsula y puse la de la leche y le di en expreso igual, pero le di doble para que salga el doble de cantidad de agua, para que se haga la preparación de leche en mi preparación en mi taza de café. Si ustedes ya han utilizado una cafetera de este tipo, más o menos, no sé si me estoy dando a entender, pero es que sí es mucho rollo el prepararlo así. Aquí, esta cafetera, yo creo que para mejor es que se la compren si van a querer utilizar el café molido, de grano molido, y que se los muelan para cafetera de expreso, en donde compren ustedes el café, o si lo compran en el centro comercial, fíjense que no es el grano muy grueso, porque si se dan cuenta los orificios aquí son muy pequeños. Entonces, de hecho, cuando te preparas un café necesitas tenerlo así bien molido, no que esté así el café todo grande, no, porque los hoyitos son muy pequeños y lo que quiere la cafetera es, al momento de vaciar el agua, que sea de forma uniforme. Por eso necesitas el café molido que esté, como les comentaba, como si fuera jabón en polvo. Así tiene que quedar la consistencia. Entonces me voy a preparar ahorita un café para que vean más o menos cómo sale. Y si tienen alguna duda, me la dejan en los comentarios. Miren, aquí, como les comentaba, se abre de esta parte de aquí para llenar el agua. Aquí yo sí tengo agua, pero fácil, aquí se agrega si es que les hace falta que tenga agua la cafetera, y le cierran aquí arriba y ya. Ahora miren, en esta parte es en donde ustedes van a llenar de leche en dado caso de que ustedes quieran prepararse un cappuccino o un latte. La van a retirar de esta forma. La van a agarrar de aquí y la van a jalar así. ¿Ya vieron? Si se dan cuenta, aquí viene el nivel de... Aquí arriba viene el nivel de espuma que ustedes quieran en su café. Aquí viene menos y más. Ustedes le van a girar, depende de si quieren con menos espuma, y así conforme quieran el nivel de espuma en su latte o en su cappuccino o en el café que ustedes se vayan a preparar. Yo normalmente la dejo en el punto medio. Ahora, para llenarlo con el café, con la leche, perdón, nada más es quitar la tapita y aquí van a vaciar en el recipiente. De igual manera, en esta parte viene el nivel máximo de leche que necesita, ahí en donde dice max, ahí. Ahora, déjenme la lleno de leche para que ustedes chequen. Aquí, esta palanquita es para que cuando la terminen de ocupar, la cierran, y cuando la vayan a utilizar, la suben y se tiene que fijar que embone en lo que es la taza. Ahora sí voy a llenar con la leche. Yo utilizo esta leche porque es la que a mí me funciona. Fíjense ustedes que la leche que le agreguen sea leche entera, porque ya he intentado hacer con esa que es como tipo leche que dice en el envase fórmula, y no, la verdad es que no se hace espuma. Entonces ustedes fíjense que diga 100% leche de vaca para que sí espume en su café. Ahora, también viene esta manguerita. Esta manguerita es la que jala la leche y la saca en forma de espuma. Yo cuando ya se me vacía la leche, cuando ya me hago mis cafés y se vacía esto de leche, yo procuro lavarla para que así me dure más mi cafetera. La lavo con un cepillito de esos que son para lavar popotes. Entonces van a embonarla así, van a meterla así, y la parte de la leche ya quedó. Ahora vamos a poner el café. Vamos a poner la taza en esta parte. Aquí también se puede mover si ustedes tienen una taza más alta, una taza más chaparrita o una taza más alta. Esta, como está alta, pues así. En dado caso que tengan una chiquita, también tiene esto.
para que ustedes puedan poner, bueno, no sé si se alcanza a ver, ahí ya se ve, tiene esto para que ustedes pongan su tacita. En este caso la voy a poner aquí. Ajá. Entonces yo ahorita, como es buena hora, pues sí me puedo preparar mi café cargado. Entonces me lo voy a preparar con la que dice 2 porciones. Aquí está la base y la vamos a poner aquí. Ustedes la giran, tiene un espacio aquí para que se pueda acomodar, para que quede bien en la parte de abajo, y vamos a agregar el café. Si se dan cuenta, como les dije, el café tiene que quedar o tiene que ser como polvo. Miren, dense cuenta que es como si fuera jaboncito. Este café me lo trae un vecino que vende café. Bueno, aquí está una porción y le van a... Este es para servir y este es para presionar. Entonces van a presionar y le podemos poner un poquito más. Y este café es mexicano, huele delicioso. Creo que es de Veracruz. Y bueno, ahí. Y tenemos que ponerlo en una parte plana y presionar hasta que quede súper planito. Lo más planito que se pueda, para así ayudar a la cafetera a que nos quede un café bien hecho. Para eso es para presionar. Y ya que tenemos nuestro café, entonces ya lo vamos a poner en la cafetera. A ver, aquí ya vamos a poner el café. Lo vamos a poner en la parte de aquí abajo, tiene un circulito, y lo que vamos a hacer es embonarlo en la parte de aquí abajo. Vamos a acomodarlo a forma de que entre y lo vamos a girar. Ay, Dios mío. Espérense, es que es difícil grabar y estar aquí. Ya, así. Y lo giramos hacia la derecha. Aquí viene el seguro, abierto, cerrado. Tiene que quedar en cerrado. Entonces ahora sí ya está. Y la vamos a prender. Y está conectada. Acuérdense, primero se conecta y luego se prende. Y le vamos a apachurrar el botoncito. Y aquí ya va a empezar a parpadear esta parte. Cuando deje de parpadear es cuando ya podemos prepararnos. Todavía no, mi amor, porque ya podemos prepararnos nuestro café. Cuando termine de parpadear es cuando ya se puede. A ver, vamos a esperar a que termine de parpadear. Les voy a platicar. Una de las ventajas de esta cafetera es que, como les comento, a mí me ha funcionado muy bien. No me ha fallado en ningún día. La verdad es que no la uso tampoco de diario, pero sí la uso muy seguido. Y pues a mí la verdad es que sí me ha funcionado muy bien. Como les comento, tiene las opciones para prepararte tu café expreso. La verdad es que yo casi no consumo el expreso. Yo cuando le pongo aquí en expreso es porque aparte le voy a agregar así la pura leche. Aquí, si se dan cuenta, sigue parpadeando. Les iba a comentar también, una de las cosas que tiene la cafetera es esta rejillita que se calienta. Entonces ustedes, si van a preparar más cafés, aquí pueden poner las tacitas para que se vayan calentando, y ya nada más cuando se vayan a hacer su cafecito, pues ya bajan aquí la taza. Entonces ahora ya tenemos el agua, ya tenemos puesto el café, la leche ya está prendida, ya no está parpadeando. Entonces lo que vamos a hacer es, que no se les vaya a olvidar, porque a mí también a veces se me ha olvidado, es mover esta palanquita, porque aquí es en donde va a salir la espuma para el capuchino o para el latte. Aquí va a salir la espuma. Cuando la terminen de utilizar, de preferencia, límpienla con un trapito húmedo, regrésenla a su lugar. Esta la pueden retirar y la ventaja es que la pueden guardar en el refrigerador. La desventaja que le veo yo es que pues el recipiente o el contenedor del agua y de la leche están pequeños, entonces no rinde para demasiadas tazas. Si ustedes van a tener invitados, pues los tendrían que cambiar. Si van ustedes a preparar, como les comentaba, varios cafés, tendrían ustedes que retirar para volver a rellenar el recipiente de agua y el recipiente de la leche. Esta versión es la Oster Prima Latte. Ya también está la Oster Prima Latte 2 y esa tiene el recipiente más grande.
Entonces, a ver, ya tenemos esto y yo me voy a preparar un latte. Entonces lo único que tienen que hacer es que si van a preparar una porción de latte, le presionan una vez, y si van a preparar 2 porciones, presionan, una, 2 veces, ¿ok? Una. Yo solamente quiero una, entonces ahí ya empieza a sonar la máquina. Y ya viene el café. Si se dan cuenta, yo ahorita que me acuerdo había utilizado la que decía 2 porciones y solamente le presioné en 1, pero sin problema le puedo volver a presionar otra vez para que ya tenga la función de 2. Ahí, si se dan cuenta, ya está saliendo el café. Como recuerdan, yo le tengo en opción para espuma media. Si ustedes quisieran más espuma, le pueden subir un poco más. Entonces ya hasta ahí quedó. Eso es lo que vació de mi primer porción de taza de café. Pero como yo le puse en 2, puede ser que a lo mejor yo, si tengo compañía, prepare 2 de este tamaño. O si yo sola me quiero tomar una taza así de grande como esa, pues le presiono en 2 veces. Ahorita puede ser 2 veces seguidas, o puede ser así como ahorita le hice, solamente presioné una y ahorita le vuelvo a presionar la otra. Si se dan ustedes cuenta, aquí ya se están empezando a separar los colores. Y esta tiene opción automático y opción manual. Si ustedes le presionan una vez, así como le hice yo, va a ser en forma automática. Si ustedes le dejan presionado, así como dice aquí en la instrucción, 3 segundos, va a ser de forma manual. Que ustedes, en el momento que ustedes quieran, le paran a la porción de café y le paran a la porción de la espuma. También tiene la opción de limpieza. Ustedes van a llenar este recipiente, en vez de con leche, lo van a llenar de agua para que esta parte, toda esta parte, se pueda lavar. Y le van a presionar a este botón que dice limpieza. Este es para espuma al gusto cuando lo hacen de forma manual. También este mismo botón lo van a utilizar. Entonces aquí, como yo le había puesto doble, le voy a volver a presionar para que ustedes chequen de qué tamaño sale el café. Le vuelvo a presionar aquí en latte y me va a volver a sacar espuma y me va a volver a sacar café. Ya ustedes, si quieren hacerse más preparaciones, si se dan cuenta, con 2 porciones de café casi se vació, ya nada más queda la cuarta parte de leche. Esta sería una de las desventajas, pero como les comento, también hay otra versión de esta cafetera que tiene la cajita en donde puedes agregar la leche, pues la tiene más grande. Y ya se dan cuenta cómo se ve el café. Ustedes pueden prepararse, como les digo, de forma automática o de forma manual para que les quede su café al gusto. La verdad es que realmente tiene más pros que contras. No sé si ya les había mencionado, el precio aproximado de esta cafetera aquí en México ronda entre los 3,000 pesos y entre 3,000 y 4,000 pesos mexicanos, depende de en dónde ustedes la compren. Ya si ustedes se quieren comprar una cafetera de este tipo pero profesional, ya obviamente se eleva demasiado el precio. Ya depende de ustedes cuánto le deseen invertir a su cafetera o si les agrada de cápsulas. A mí me gustó esta porque les comenté que yo pensé que podría prepararlo con cápsulas también de vez en cuando se me antojara una cápsula, pero pues
les comento, sí se puede, pero es más complicado y la verdad es que no queda tan bueno que cuando lo preparas con tu café molido. Eso es todo por hoy. Espero les haya agradado el video, haya solucionado algunas dudas sobre esta cafetera. Y si les agradó el video, suscríbanse, denle like, comenten y los veo hasta la próxima, amigos. Bye. Se me olvidaba decirles, si la quieren dejar así prendida, la pueden dejar así prendida un tiempo, no pasa nada. Pero de preferencia, si ya no la están utilizando para que les dure más, pues apáguenla. Recuerden que primero la apagan del botón y después la desconectan. Ahora sí, bye.